Vamos a resolver ahora este ejercicio que dice lo siguiente. Determina el coeficiente de rozamiento. A ver, borren eso, muchas gracias. Determina el coeficiente de rozamiento estático y cinético del siguiente sistema. Si se observa que acelera a 3,2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aquí ya nos está hablando de los dos coeficientes de rozamiento que podemos obtener en un sistema. ¿Está bien? En la clase teórica habíamos visto que puede haber dos coeficientes de rozamiento, ¿no? El primero que es el cinético y el segundo que es el estático. ¿Está bien? Entonces, em, el estático es pues cuando no se mueve para nada, ¿está bien? O sea, toda la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, por eso es estático. Mientras que el cinético ya se considera la aceleración, ¿está bien? Bien, entonces vamos a tener que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Para el inciso A, nuestro diagrama de cuerpo libre pues también va a ser inclinado, ¿no? Porque ya conocemos que nuestro sistema de ejes coordenados era así recto, pero en este caso tenemos que hacerlo girar haciendo coincidir el eje X con la superficie de contacto, ¿no? Y tendríamos este eje coordenado, ¿no? Y colocamos las fuerzas existentes, ¿no? Primero, no hay ninguna fuerza que esté empujándola. Entonces, ¿qué sería? El peso, ¿no? Primero el peso del, del bloquecito. Ahí está el peso. Luego tendríamos la normal, ¿no? Hay superficie de contacto, por lo tanto hay reacción normal. Y la normal hacia, bueno, perpendicularmente a la superficie de contacto. También tendríamos la fuerza de rozamiento, porque ya nos habla de la fuerza de rozamiento y tenemos que encontrar ese coeficiente. ¿Está bien? Entonces, ahí está, la fuerza de rozamiento. Para el inciso A, les recuerdo que es el estático, no consideramos el movimiento directamente todas las fuerzas igual a cero. ¿Está bien? Para el coeficiente de rozamiento estático, no consideramos el movimiento. Ahí está, la sumatoria de fuerzas. ¿Está bien? Igual a cero. No masa por aceleración, porque no estamos considerando su movimiento. ¿Está bien? Bien. Reemplazamos los valores. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en X va a ser el peso en X. Va a ser el peso en X. ¿Por qué? Porque este peso va a tener un componente en X y va a tener un componente en Y también, ¿no? Eh, y para el eje Y, la normal y el peso en Y. Pero algo me estoy olvidando, ¿no? Que es el ángulo, ¿no? ¿Hacia dónde va a estar apuntando el ángulo? ¿No? Porque, fíjense, normal está en el eje Y, fuerza de rozamiento en el eje X, pero el peso en qué eje estará, no sabemos, y por eso lo hemos descompuesto, ¿no? Peso en X, peso en Y, pero ¿en dónde será el ángulo? Para saber eso, simplemente hacemos girar, ¿no? Nuestro sistema de ejes coordenados era así, lo que nosotros hemos hecho era hacerlo girar de esta manera. ¿Y dónde se generó el ángulo? ¿Dónde se generó el giro? Pues en esta parte, ¿no? En esta parte. Por lo tanto, el ángulo estaría ahí, ¿no? A ver, fíjense, una vez más, nuestro sistema de ejes coordenados será de esta forma. Lo hemos hecho girar y está recorriendo todo el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, ahí estaría nuestro ángulo. Por lo tanto, al descomponer, peso en X vendría a ser peso por seno del ángulo, ¿verdad? Y para el peso en Y, peso por coseno del ángulo, ¿no? Bien. ¿Qué necesitamos? El ejercicio dice, ya tenemos las dos ecuaciones. El coeficiente de rozamiento. Eh, ¿En qué ecuación está la fuerza de rozamiento o el coeficiente de rozamiento? Pues en la primera. Por lo tanto, utilizamos la primera ecuación. Esta, ¿no? Y no está visible el coeficiente de rozamiento, que cuál era el coeficiente, era mu, ¿no? Eh, entonces reemplazamos, ¿no? Lo teórico. El peso en X, aquí está el peso, lo jalamos hacia el eje X, no recorre el lado donde está el ángulo, ¿no? No recorre alfa, por lo tanto, función seno. Y la fuerza de rozamiento vendría a ser mu por normal, y sería esto. Peso por seno de 35 menos mu por normal. De donde tenemos que despejar mu, ¿verdad?
Bien, despejando mu, esto que estaba como negativo pasa al otro lado como positivo. Además hacemos que el peso venga a ser masa por gravedad. La normal que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Damos la vuelta a la ecuación, ¿no? Y fíjense, necesitamos la normal, ¿verdad? Necesitamos la reacción normal. ¿De dónde vamos a sacar la reacción normal? Pues de la segunda ecuación. En la segunda ecuación tenemos la normal. Ahí está la segunda ecuación. Despejamos la normal. El peso en Y está restando, va a pasar a sumar. Y reemplazamos, en lugar de peso en Y, su componente, ¿no? Peso en Y, ¿qué será? Peso, aquí está el peso, lo jalamos hacia el eje Y, recorre el ángulo. ¿Qué función va a cumplir? Coseno. Muy bien. Entonces va a ser esto. Peso por coseno de 35. Pero ya no ponemos el peso, directamente masa por gravedad, ¿ya? A estas alturas ya tenemos que saber bien que el peso es masa por gravedad. Ya eso nunca se lo olvide. Reemplazando en lugar de normal, masa gravedad coseno de 35, tenemos esto. Y fíjense qué es lo que está pasando. Arriba tenemos masa por gravedad. Ahí ya se me infiltró y se me spoileó ahí eso. Arriba tenemos masa por gravedad. Abajo tenemos masa por gravedad. Se puede simplificar, ¿no? Se pueden simplificar estos dos valores y nos queda seno sobre coseno, ¿no? De donde, por identidades trigonométricas, sabemos que seno sobre coseno del mismo ángulo vendría a ser tangente del ángulo. Y si utilizamos la calculadora, colocamos la tangente de 35, nada más, solamente necesitamos el ángulo, es igual a 0,7, ¿ya? Este ejercicio lo habíamos hecho en clase, si se acuerdan, ¿no? Donde les decía seno sobre coseno es tangente, ¿no? Y bueno, eso resulta en el caso del coeficiente de rozamiento estático. Veremos ahora para su coeficiente de rozamiento cinético. ¿Está bien? Para el cinético. Para el cinético, em, ya les decía que para el estático no consideramos la aceleración. Para el cinético, sí. Aquí sí es necesario considerar la aceleración. ¿Está bien? Y va a aparecer la famosa segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es el mismo diagrama de cuerpo libre, la fuerza de rozamiento en ese sentido. Y aquí está lo que les decía, la aceleración. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde tiene más probabilidad de moverse? Pues hacia abajo, ¿no? Que se resbale, que vaya hacia abajo, porque hacia arriba no puede ir, ¿no? A menos que nos diga que se empuja hacia arriba y la aceleración es hacia arriba, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la ecuación. ¿En qué eje se encuentra la aceleración? Pues la aceleración se encuentra apuntando en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que hay en el eje X vendría a ser igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Vendría a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, en el eje Y vendría a ser cero, ¿no? En el eje Y vendría a ser cero. Bien, realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Vendría a ser lo mismo que hemos hecho en el anterior inciso, ¿no? Que sería el peso en X, ¿no? Pero en este caso vendría a ser positivo y la fuerza de rozamiento vendría a ser negativo, ¿no? Ahí está. Peso en X positivo, fuerza de rozamiento negativo. Esto haciendo cumplir que todos los vectores que apuntan hacia la aceleración sean positivos. Si la aceleración estuviera a este lado, el rozamiento sería positivo y peso en X negativo, ¿no? Pero, como no es el caso, aquí está. En el eje Y, pues solamente tenemos la normal y el peso en Y, ¿no? Ahí está, normal y el peso en Y. Reemplazamos en la primera ecuación. Peso en X vendría a ser peso, el vector peso, ¿no? El vector peso por el seno de 35, ¿no? Que no está girando el lado del ángulo, ¿no? Seno de 35. Menos fuerza de rozamiento, mu por normal. ¿Está bien? Mu por normal. Esto es igual a masa por aceleración. Bien, tenemos que despejar mu. Esta era la ecuación, ¿no? Perdón. Sí, esta era la ecuación. Ahí está. Y despejamos
Mu, porque necesitamos el coeficiente de rozamiento, que es mu. Bien, mu está como negativo, nos conviene que se convierta en positivo, lo mandamos al otro lado. Lo vamos a mandar a sumar a este lado y esto que estaba como positivo lo mandamos a restar y nos queda esta ecuación, ¿no? Aquí hemos reemplazado el peso como masa por gravedad, no hay problemas ahí. La normal, como está multiplicando, va a pasar a dividir a toda la expresión, ¿no? A toda esa expresión. Le damos la vuelta a la ecuación, nos resulta esto. Ahí está. Y fíjense, necesitamos otra vez la normal. La normal, ¿de dónde la vamos a despejar? Pues de la primera ecuación. Y ya digo, de la segunda ecuación. Y viendo la segunda ecuación, fíjense, como está restando el peso en Y, va a pasar a sumar, ¿no? Y nos queda esto. Normal, peso en Y. Am, el peso en Y los reemplazamos con su componente, ¿no? Fíjense, peso, aquí está el peso, lo jalamos hacia el eje Y, función coseno, ¿no? Porque está recorriendo el ángulo. Entonces, va a ser igual al coseno de 35, el peso por el coseno de 35. Ahora, como es peso, en función de la masa, masa por gravedad, ¿no? Bien, reemplazamos todo eso en nuestra ecuación, ¿no? En esta ecuación de acá. Y obtenemos esto. Fíjense que acá em, podemos hacer lo siguiente. Las masas, bueno, si quieren podemos factorizar, ¿no? Arriba factorizamos la masa. eh, y como va a tener un término masa y aquí abajo también tenemos masa, pues podemos simplificarlo, ¿no? Si simplificamos las masas, vamos a tener esta expresión. Ahora, ¿por qué estamos simplificando? Pues para no escribir la masa 3 veces. Es más, no es necesaria la masa, ¿no? Bien. No tengan miedo, simplifiquen lo que se pueda simplificar, no tengan miedo acá, ¿ya? Reemplazando los valores, tenemos la siguiente, los datos tenemos lo siguiente, ¿no? Lo llevamos a la calculadora, 9,81 por el seno de 35, cerramos paréntesis, menos 3,2. Bajamos abajo, 9,81, que es la gravedad, por el coseno de 35. Cerramos paréntesis y tenemos el resultado, 0,3, ¿verdad? Ahí está. Fíjense que mu cinético es menor que mu estático. Mu cinético 0,3, mu estático 0,7, lo que confirma lo que habíamos visto teóricamente más antes, ¿no? Que mu cinético es menor que mu estático.